Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, sí señor, el gobierno dominicano, presidente Danilo Medina, a través del vocero de la presidencia, portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, comunicó ayer que será hoy cuando fije su posición y la comunicará, por lo tanto, al pueblo dominicano sobre el pacto migratorio que cursa en la Organización de las Naciones Unidas. Usted está hablando de un documento de más de 30 páginas, 35, 34, 39 páginas, que usted debe preguntarse si los que andan voceando por ahí disparates se habrán leído bien esas 30 y tantas páginas. Pregúnteselo si lo habrán leído bien. Y después de si lo habrán leído bien, si lo habrán entendido. Porque también de eso se trata, ¿no? Porque además se lanzaron adelante, ¿verdad? A tomarle la delantera al gobierno en el tema, amenazando, con amenazas de que, bueno, si se firma ese pacto migratorio de la ONU, nos vamos a llenar de haitianos, porque esta gente vive de eso. Esta gente vive de eso, ellos no tienen otro tema. Ellos desayunan, comen, cenan, todos los días, como dice un amigo nuestro, todos los días se comen por lo menos un haitiano. Me imagino que los escogen chiquitos, que son más tiernos, ¿no?, para comérselo. Se los comen vivos. Esos patriotas, esos partidarios del cambio. ¡Ah! ¡Qué cambio! El cambio de reversa. Esos son los partidarios del cambio, el cambio de reversa. Como no tienen nada de qué hablar, entonces lo único que saben es meterle miedo a la gente con los haitianos. Todavía estamos aquí en la época de Trujillo, que metía miedo precisamente con los haitianos. Santana lo hizo también, pero Santana lo hizo en un contexto de lucha. Para Santana todo era el miedo a los haitianos, y por el miedo a los haitianos entregó la patria a España. Y por el miedo a los haitianos hizo cuanto tuvo que hacer y todo lo que ustedes saben que hizo. Fusiló patriota que manda madre, los pobres hermanos Puello. ¿A cuántos? A María Trinidad. Aquello fue una cosa digna de estudio, además. Y de ahí han salido y han quedado ciertos haitianófobos en el país, porque a los únicos extranjeros que a ellos les preocupan son esos, porque son prietos y son pobres. Podrían ser prietos, si fueran ricos no tuvieran problemas. En realidad lo que rechazan es la pobreza, para que usted entienda. En realidad, lo que rechazan es la miseria. Si fueran ricos, aquí los tuvieran. De hecho, aquí están, los ricos haitianos viven aquí. Los ricos haitianos viven aquí, en las torres, en las grandes torres de aquí viven. Sí, señor. En grandes torres, en grandes propiedades. Viven aquí los ricos haitianos. Entre aquí, Miami y Francia, ahí están. Búsquelo, que aquí están. Pero eso no le preocupa a ciertos señorones de aquí. Eso, lo que le preocupan son los trabajadores, esos infelices que se están ganando, que vienen a darle de ganar a los constructores, que son los que le pagan esa mano de obra, son los que pagan esa fuerza de trabajo. Y son los que la importan también. Y son los que la necesitan, porque los dominicanos hemos subido de estatus, de nuestra condición de vida en el país ha mejorado, y el dominicano no ha sido, y eso es histórico, el dominicano no ha funcionado en trabajos duros. No, porque además su nivel de educación es más alto. Hoy es mucho más alto que el nivel de educación de cualquier haitiano. No se deja explotar tan fácil un dominicano como un haitiano, porque un dominicano no está en la situación
de indefensión y de miseria y de falta de oportunidades y de falta de trabajo y de falta de todo en que está el pueblo haitiano. Todos esos señores lo que rechazan es eso, es la pobreza. Y rechazan también a los dominicanos pobres, para que usted lo sepa. Lo que pasa es que es un rechazo más atenuado, pero rechazan también a los dominicanos pobres, a los cuales ven que hay que verlo, cómo los ven y cómo los describen. Algunos de ellos describían a ese dominicano pobre como lo describe Mocoso Puello en sus cartas a Evelina. Llenos de prejuicios contra los dominicanos pobres, porque es la pobreza lo que rechazan y es a los pobres a los que rechazan, para que lo sepan. Esa es la realidad. Pero bien, esta gente se han adelantado ya y han hasta amenazado al gobierno. Oiga usted, han amenazado al gobierno y hay del gobierno que actúe a base de amenaza, de un grupúsculo, de unos grupitos que tienen mucha incidencia en estos medios, claro, tienen mucha incidencia porque ellos son los dueños, además. Ellos en parte son dueños de estas cosas. Pues ellos tienen incidencia en la comunicación. Ningún gobierno, y menos este es un gobierno que actúa sobre la base de lo que tiene que hacer en cada momento. Así que lo mejor que podemos hacer es esperar a que esta tarde el gobierno dominicano, que siempre ha actuado con responsabilidad en este y en todos los temas que ha abordado, lo mejor que podemos hacer es esperar a esta tarde, creo que a las 4 de la tarde, probablemente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo pues dará su información y la decisión del gobierno dominicano sobre este pacto por las migraciones que viene estudiándose en la Organización de las Naciones Unidas y que además, hasta donde yo conozco, lo único que pretende es garantizar una migración ordenada, dice así mismo el documento, segura, dice así mismo el documento, el que yo leí, yo no sé el que leen los otros, yo no sé, ordenada, segura y además garante de los derechos humanos. ¿No? Cosas de esa naturaleza, de ese tipo son las que están planteadas ahí en ese pacto, que probablemente pues el Estado y el gobierno dominicano deban dárselo a conocer a todo el mundo. Ya anda circulando por ahí el documento, y en ninguna parte yo vi que esos documentos decía que había que abrir la frontera a todo el que quiera entrar por ellas. Ningún lugar del documento dice que los estados tienen que abrir sus fronteras. Yo no lo leí, Yo no lo leí. Ahora, toda esta gente que anda hablando basofia, probablemente lo leyó. Sí, porque viven inventando. Lo que no diga, ellos lo van a decir. ¿Por qué? Porque su papel es hacer el papel de Jean-Marie Le Pen aquí. Y hacer el papel de todos esos xenófobos que están en Estados Unidos y que están en Europa. Ahora, tratando de meterle el cuento a la gente de que sus problemas se deben a los inmigrantes. Oiga qué cuento le quiere meter Jean-Marie Le Pen y todos esos xenófobos hitlerianos que han resucitado en Europa, porque a eso se prestaron los gobiernos europeos. Claro, se prestaron a deteriorar las condiciones de vida de la gente. Hay que ver las protestas en Francia en estos días. Hay que ver, eso realmente es impresionante lo que está ocurriendo en Francia con lo de los chalecos amarillos. Señor, ojalá tuviéramos imágenes ahí sobre lo que está pasando en estos días, no digo yo en Francia, en París. Sí. En París, sobre todo. Lo comparan al París del 68. Nada que ver, la comparación no tiene nada que ver. Nada que ver, pero son dos procesos totalmente diferentes. Esta gente está protestando
porque por los altos precios por el costo de la vida, y está protestando por una serie de medidas que se han tomado que les afectan a ellos, por el problema de las pensiones, es decir, por problemas del deterioro de su calidad de vida. Sí, señor. Ahí tenemos fotografías sobre a Macron le están diciendo sin ningún traidor, componente ideológico como el de Mayo. Exacto. Ningún componente. Exacto. En mayo del 68 hubo un componente ideológico, político, clarísimo además. Claro. En esa comuna de París. En estos no, estos son desórdenes, porque también hay que ser claro. Pobladas. Estas son pobladas, como dijo Juan Bosch en el 84, cuando el gobierno del PRD entonces, de Jorge Blanco, deterioró también las condiciones materiales de existencia de la gente, las deterioraron haciendo, provocando un aumento terrible del costo de la vida, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional en aquella época, que eran unas recetas criminales, tan criminales como esas que están aplicando en Europa, porque las que están aplicando en Europa ahora son muy parecidas a las reformas que el Fondo Monetario Internacional les impuso a los pueblos latinoamericanos en los años 70, con los Pinochet y su gente, toda esa gama de asesinos que sembró a la América Latina, se sembró de asesinos, de Videla, de Pinochet, de Stroessner y de toda esa gama de dictadores, de asesinos, de criminales, porque ahí se necesita ser un criminal para deteriorar las condiciones de vida de la gente de la manera en que lo hacen con esos programas que aplicaron en Europa. Porque imagínese usted, solamente en España, para que usted entienda el caso, solamente en España se tomó préstamos por, qué sé yo, 50, 70 mil millones de euros. ¿Para qué? ¿Para salvar a la gente? No, para salvar a los bancos, para salvar a los banqueros que terminaron robándoselo después. Y ahí andan presos algunos todavía. Y estuvo preso hasta Rodrigo Rato, que fue jefe del Fondo Monetario Internacional, que fue un alto funcionario de finanzas de España, y estuvieron presos él y no sé cuántos más, y están ahí sometidos a juicio todavía, etcétera, para salvar a los bancos, mientras a la gente le estaban quitando sus casas, porque habían caído en mora, no podían pagar, y en vez del gobierno buscar la manera de salvar a la gente, lo que hizo fue endeudar al Estado, endeudar al pueblo para salvarle los negocios a todos esos señores que después salieron unos bandidos, y lo mismo hicieron en Grecia. Eso se lo impusieron a Grecia, pero lo mismo hicieron en toda Europa. Deterioraron las condiciones de vida de la gente de tal modo que ahora, claro, hay que buscarle un pretexto, hay que buscarle una explicación a eso, y la explicación no es que nosotros hicimos toda la vagabundería que hicimos con la economía, no, la explicación es, que son los inmigrantes. Esa es la explicación, que son los inmigrantes que lo que vienen es a trabajar a todos los países, a donde quiera que va un inmigrante. Vaya a ver a los dominicanos en Estados Unidos para que usted vea, vaya a verlos, cómo están fajados trabajando desde las 5 de la mañana, montados en un tren, en medio de la nieve y en medio de lo que sea, de las 5 de la mañana, montando así, se ve la muchedumbre abordando el tren. Y después usted los ve, la muchedumbre, la misma muchedumbre, regresando a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, regresando 12 horas, entre lo que trabaja y lo que va y lo que viene. A eso es a lo que salen los inmigrantes, es a buscarse la vida porque no la encuentran en su país. Llámense dominicanos, llámense haitianos, llámense africanos, llámense del oriente, porque hay inmigrantes blancos también, buenos mozos, hay blancos, inmigrantes blancos, buenos mozos que emigran. Y con dinero. No son los africanos nada más, ni los haitianos, ¿no? Ni nosotros. Hay dominicanos rubios y blancos de ahí del Cibao que no conocen la capital, pero se fueron por el aeropuerto de Santiago
Sí, no han venido nunca a la capital, pero por el aeropuerto de Santiago se iban y por el de Puerto Plata. No conocen la capital, pero conocen a Nueva York mejor que usted y que cualquiera, para que usted entienda. Sí, todo el emigrante lo que sale es a buscarse la vida. Nadie quiere emigrar, absolutamente nadie quiere emigrar. Todo el mundo quiere vivir con su gente. Todo el mundo quiere vivir en su país. Todo el mundo quiere vivir en ese pedacito de tierra que quiere tanto, que ama tanto, en el que vivieron y nacieron sus papás y toda su familia y sus abuelos y todos sus amigos. Nadie quiere emigrar. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente, dice León Gieco en una canción bellísima. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Nadie quiere emigrar. Si la gente estuviera bien en donde vive, no emigra. Eso debían pensarlo los europeos, eso debían pensarlo los Estados Unidos y todas las potencias que han vivido del trabajo de nosotros, que han vivido de nuestras materias primas y que han vivido del sudor y de todos los sacrificios y de toda la sangre de todos nuestros países. Debían saberlo. Si invirtieran en nuestros países, nosotros no nos fuéramos para ningún lado. Si invirtieran, si crearan un mínimo de inversión con todas las riquezas que han sacado de todos estos países, de África, de los pueblos pobres de Europa, de los pueblos pobres de América Latina, no hubiera, y del Oriente ni se diga. Toda la riqueza petrolera de Oriente, toda esa riqueza no ha servido más que para crear, óigame, cientos de multimillonarios en Europa y en Estados Unidos. Si se hubiera invertido, como lo proponía aquel famoso economista que habló del impuesto Tobin en la Organización de las Naciones Unidas hace décadas, se olvidó eso. Eso se olvidó. La propuesta que era un 0.05 o 0.05, algo así, era una cosa ridícula. O un 0.0, no recuerdo, el impuesto Tobin. Era lo que proponía aquel economista, era que ese impuesto ridículo a la riqueza sería suficiente para acabar con la pobreza en el mundo. Un impuesto ridículo de 0.001, algo así, era una cosa, una centésima, una décima, una centésima, lo que proponía este señor, este economista. ¿Y qué va? No hay, esas gentes no ceden un ápice, no ceden un milímetro de toda la riqueza que tienen para invertirla en los países pobres. No, aun cuando vayan a sacarle beneficio a ese ridículo impuesto que proponía este señor para invertirlo en la pobreza de toda el África, de toda la América Latina, de todo el Oriente, en la pobreza de todos esos países. Hay que ver cómo están los palestinos, sin escuelas, sin hospitales, rodeados, asediados, para que se conviertan en obreros. Porque eso es lo que se quiere, es convertirlos en simples obreros agrícolas, y de hecho en eso están convertidos. Pero en caso elemental, lo grande es lo otro, es todo lo otro, toda la desigualdad que hay en el mundo. Y todo esto viene a cuento a propósito de todos estos señores que viven hablando aquí de cambio, pero que ni ellos entienden, porque ellos son los primeros que se oponen al cambio. El cambio grande está ocurriendo ahora en la República Dominicana. Ese es el gran cambio, el gran salto que se está dando, lo está dando la República Dominicana hoy, con una escuela para los pobres, una escuela de 8 horas. Hoy mismo estaba viendo que los salarios que más han mejorado
en los últimos 5 años en la República Dominicana son los salarios de los maestros. Maestros de básica en los 5 años que tenemos, en los últimos 5 años ha visto aumentar su salario, su ingreso en un 80%. En más de un 82% ha aumentado el salario de los maestros de básica en los últimos 5 años. Y el salario de los maestros de media ha aumentado en más de un 90%, casi un 100%, señores, en los últimos 5 años. Ese es el gran cambio que necesitaba la República Dominicana y ese es el gran cambio que ha ocurrido aquí. Y es el gran cambio que tiene que seguir ocurriendo, el verdadero, el real, no el cambio para atrás que quieren vender. Todo esto salta para atrás, porque a eso sí que se les puede llamar verdadero salta para atrás. Porque cuando les ha tocado, cuando les tocó gobernar, lo que hicieron fue que el país saltara para atrás. Son verdaderos salta para atrás. Eso, lo que llama el pueblo salta para atrás. Ese es el verdadero cambio que necesitamos, el de la jornada escolar extendida, que ha puesto a comer, a desayunar y a merendar a la población pobre de la República Dominicana, a los hijos de los pobres, porque los hijos de los ricos y de la clase media alta, se pagaban su buena educación en sus buenos colegios bilingües y todo eso, y algunos hasta se iban a estudiar para fuera del país y se van a estudiar para fuera del país. ¿Por qué? La clase dominante no se pierde en eso y sus hijos los educa muy bien, porque los educa para que sean dominantes como ellos, para que sigan dominando, sí señor, para que sean emprendedores, para que sean todo lo que tienen que ser. Esos dos se pierden en la educación. Para quien no podía haber educación buena, era para los pobres. Era para los pobres que no querían educación buena. Y por eso a Danilo Medina parece que les cae mal a algunos de ellos, porque ¿cómo va a ser que se estén invirtiendo casi 130 mil millones de pesos en la educación? ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. En los pobres no se puede invertir, ¿o no? Eso fue lo que vendieron las grandes potencias. Ese programa de no inversión en la gente, de no inversión en la ciudadanía, de no inversión, no es en nosotros que hay que invertir, es en nosotros que hay que invertir. Y se endeudó Grecia, y se endeudó España, y se endeudó Francia, y se endeudó todo el mundo. ¿Para quién? O para salvarle los negocios a la clase gobernante, a la clase dominante de esos países. Entonces los pobres, ustedes los ven tirados hoy en las calles de Francia. Aquello hay que verlo, saqueando, como lo hacen aquí, saqueando, porque eso es saqueo. Eso no tiene que ver nada con política, para que lo sepamos. Eso lo que tiene que ver es con gente que, bueno, está desesperada porque no encuentra trabajo, porque le han hecho la vida imposible y está tirada a la calle, porque además quieren seguir cargándola con los impuestos. Porque los poderosos ni siquiera eso quieren, ni siquiera quieren pagar impuestos. Nosotros tenemos un gobierno responsable que ha sabido tomar posición muy clara frente al problema migratorio, frente al tema migratorio en la República Dominicana. El único que asumió eso y asumió con responsabilidad y creó el Plan Nacional de Regulación, y todo el mundo lo sabe y lo recuerda eso, y sabe cómo eso se desarrolló. Pero andan diciendo, vociferando, una balsa de sinvergüenza, una balsa de bandido por ahí, que Danilo es el traidor. Que Danilo ahora es el traidor. Danilo, usted había visto una cosa semejante, señores. O sea, el que organizó esto, el que de verdad enfrentó esto, el que creó una legislación para eso, etcétera, etcétera. Entonces ese es el traidor. Claro, lo es para los Jean-Marie Le Pen y para los sabuesos que tenemos aquí. Porque aquí lo que tenemos es una balsa de sabuesos que se creen que ellos son arios, de la raza aria alemana son ellos. Ellos son de la raza aria alemana. Los arios que defendía Hitler, y Hitler empezó y le vendió eso también al pueblo alemán, que le vendió la idea
de que su problema económico, de que su miseria, de que su falta de trabajo, de que toda la crujía que estaban pasando se debía a la presencia de los judíos en Alemania, no a las condiciones brutales que les impusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Lo que significó ese tratado de Versalles. Ese tratado de Versalles que le impusieron a Alemania. No fue eso, no empezó a vender Hitler, que era el problema, era la presencia de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes judíos, y se llevó por en medio a millones de judíos, que los asesinó, pero junto con los judíos se llevaba a todos los comunistas y a todos los revolucionarios y a todo el que no pensara como Hitler, que era un loco. Un tremendo loco, criminal, que lo utilizaron para llevar a cabo ese genocidio que llevó a cabo sobre la base de que el problema son los inmigrantes. Usted sabe lo que es eso, venderle una cosa como esa a una población. Esos son lo que tenemos aquí, eso es lo que aspiran, a venderle eso al pueblo dominicano, que ha sido siempre un pueblo pacífico, que ha sido siempre un pueblo solidario. Solidario no solamente con Haití, solidario con todos los pueblos que ha tenido que ser solidario. Lo es hoy con el pueblo venezolano, lo ha sido siempre con todos los pueblos del mundo, solidario, hasta el punto de sacrificar, de dar lo que no tiene, lo que necesita él. Hasta ese punto ha sido el pueblo dominicano un pueblo solidario. Qué bueno, y ojalá que siga siendo ese pueblo solidario, ese pueblo de Duarte, de Sánchez y de Mella, y de Luperón, y de Camaño, y de todos esos patriotas que fueron siempre internacionalistas. Los quieren reducir, hasta eso se aprestan esos señorones partidarios del cambio hoy. Pero ¿de qué cambio? Vaya usted a ver, del cambio de reversa. Eso es lo que quieren, es regresar el país, echarlo para atrás. No es otra cosa lo que ellos buscan. Pero bien, esperemos a que nuestro gobierno fije su posición hoy respecto a este tema que está cursando en la ONU. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a nadie, absolutamente a nadie. No hay por qué. Y la posición que se va a tomar es la posición que le conviene al país, que es una posición además sobre un tema que está tratándose en la Organización de las Naciones Unidas, que en ninguna parte, y lo repito, en ninguna parte de ese documento dice que ningún país tiene que abrir su frontera a nadie. Mire, para que lo sepa. Profesor, usted mencionó ahorita lo de la jornada escolar extendida y las 8 horas, y usted hizo la aseveración de que la clase dominante sí se preocupa por la educación. Yo creía lo mismo y a veces lo creo, pero veo ciertos especímenes que están hablando y yo me pongo a dudarlo. Mire, no son de la clase dominante. Es verdad. Eso es clase media que quiere ser clase dominante y tiene los hábitos de consumo de la clase dominante. Pero mire, hace 2 días, salió un artículo de un destacado economista reformista hablando de la situación económica grave que vive la República Dominicana. Yo le iba a responder el artículo, estábamos en un foro, y voy a leer nada más 2 palabras de un amigo economista que le responde a ese economista reformista. Y dice, se le olvidó que los gobiernos reformistas mantenían deprimida la economía, la demanda agregada en base a los bajos salarios, que era el precio de ajuste de la economía dominicana, y que se manipulaban las estimaciones fiscales para que el excedente quedara a manos de Balaguer. La crisis de 1990 se esfumó del radar de la historia. Se olvidó que la inflación más grande que registra la economía dominicana desde que el Banco Central de la República Dominicana lleva registros, se incubó por la explosión del circulante para financiar las obras faraónicas del periodo 86-90. Las reformas estructurales del que habla, y ahí menciona ese economista reformista, la forzó el Fondo Monetario Internacional, por lo que tuvieron que reformar el Código Tributario, la Ley de Inversión Extranjera, etc.
Y parece, porque oigo mucha gente hablando, que aquí se olvidó de una crisis enorme que hubo del 86 al 90. Me acuerdo la consigna de que se vaya ya, si no me equivoco, ya está bueno y que se vaya, y las largas filas de combustible para echar combustible que había en ese momento. Sí, señor. Esa crisis del 90 y una política del doctor Balaguer fallida, como dice ahí, no estimulaba la demanda y su clave eran los bajos salarios por el piso. Si nos vamos un poquito más atrás de Balaguer, usted mencionaba la poblada del 84, esa poblada del 84 que fuera en abril, que muchos quisieron vincularla al proceso de la Revolución de Abril, cuando tenían causas completamente diferentes, porque uno era una respuesta, una reacción inmediata ante una hiperinflación con un deterioro de un 300% de la vida de la gente de un momento a otro, producto de políticas fallidas, y otro era un proceso eminentemente político que pedía la vuelta a la constitucionalidad. Y usted se encuentra con que la historia es el gran olvidado. Y yo le voy a decir una palabra que decía mucho mi papá: el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Entonces, hago este preámbulo de Carán, de ese economista, hasta el nombre se me fue, donde él hacía una omisión de esa historia tan reciente de República Dominicana y se refería en términos económicos a lo que estaba pasando ahora. O sea, somos la economía que más creció en el hemisferio, somos una economía que viene creciendo constantemente, tenemos la mayor inversión que se ha hecho en educación. Usted señalaba el tema de los salarios, se ha dignificado la vida de los profesores, pero también en el sector privado se han hecho mayores aumentos de consenso. Aquí se aumenta en el sector privado el salario mínimo, en el Comité Nacional de Salarios, que lo que se había hecho antes, y ha sido de consenso entre los empleadores y los trabajadores, porque la economía dominicana lo permite, y obviamente el gobierno llevó una posición firme y se hizo un aumento de un 20%, que cuando el porcentaje que se aumentaba antes era un 5%, y se ha intentado hacer un ajuste del salario mínimo. Obviamente hay una deuda social acumulada y eso incluye el tema de salarial en República Dominicana. Entonces, yo digo que el que no investiga no tiene derecho a la palabra, retomando el tema, porque yo estaba hablando ayer con una persona vinculada a uno de estos partidos que estaba fijando una posición, y yo le pregunté si él había leído el documento de base sobre el cual están criticando y su partido haciendo opiniones. Y le estoy hablando de un alto dirigente de ese partido. No les interesa leer. No lo leyeron, ni siquiera leyeron el documento sobre el cual están fijando una posición. Y yo creo que el que no investiga no tiene derecho a la palabra, o no debería de tener derecho a la palabra, porque la libertad de expresión permite todo. Entonces, yo veo toda una algarabía sobre este tema, que no es el tema no es el tema importante, no es un tema estructural. Como usted señalaba, primero es un acuerdo no vinculante jurídicamente. Segundo, es una continuación de la declaración que se hizo de Nueva York sobre refugiados y migrantes. ¿Y qué busca ese documento? Ese documento lo que busca primero que nada es la distinción que hay entre refugiado y entre un migrante. Son dos condiciones diferentes que muchas veces se confunden porque ambos se desplazan, pero uno, el refugiado, se desplaza por una cuestión forzosa, porque corre peligro su vida, porque tiene una persecución. Entonces usted es un refugiado y tiene una característica especial. Ambos tienen derechos humanos, pero usted tiene una característica especial como refugiado, y el otro está migrando por razones de buscar una vida mejor, por lo que usted entienda, porque por lo general es por buscar una vida mejor, pero también por nuevos horizontes. Entonces son dos distinciones diferentes. Segundo, el derecho internacional por su naturaleza es complementario. Yo escucho mucha gente hablando que va a intervenir la soberanía nacional. No, el derecho internacional por su naturaleza primero se basa en la aceptación de las naciones de las discusiones internacionales. Eso es algo que se llama como el pacta sunt servanda, y
se basa en el respeto a las decisiones de los órganos internos. Si un pacto, cualquiera que sea, se firma, ese pacto, para que sea vinculante conforme a la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, tiene que ser refrendado por el órgano que tenga la representatividad democrática de ese país conforme a la Constitución de ese país. Entonces usted ve a personas hablando y haciendo una algarabía por la firma o la posible firma, no se ha hecho una firma de un documento, y queriendo plantear algo cuando, no, o sea, aún se firmase un documento, vienen los órganos internos que lo refrendan o no, y no es vinculante hasta que esos órganos internos lo hagan. Eso es una norma elemental del derecho internacional, pero usted ve que se quiere plantear una cosa, inclusive adelantándose a lo que va a decir el presidente. El presidente va a fijar una posición en el día de hoy, lo hará por su consultor jurídico, como él entienda, pero yo quiero hablar primero que nada que República Dominicana es parte de la comunidad internacional, pero no porque lo decidió esta gestión, es parte porque nosotros somos parte de la ONU, de la OEA, y nuestra misma Constitución establece que somos un Estado cooperativo. ¿Qué significa eso? Que somos parte de la comunidad internacional en la medida en que nuestros poderes públicos lo aceptan y que no contradiga nuestro ordenamiento interno. Eso no está en discusión ahora mismo. La discusión no es sobre la soberanía nacional o no. La discusión es sobre un pacto que no es vinculante jurídicamente, más que de manera complementaria, como son todos los pactos internacionales, porque, vuelvo y repito, cualquier tratado internacional, usted coge por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es complementaria, solamente entra en funcionamiento cuando los organismos internos no responden y aún así no declara ni condena. Yo veo mucha gente, condenaron al Estado Dominicano, mentira, la Corte Interamericana no puede condenar al Estado Dominicano, declara la responsabilidad internacional del Estado. Segundo, usted se encuentra ese mismo esquema en el caso de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional también es complementaria. Entonces, toda esta algarabía para colocar y darle principalía a un tema, obviando lo que se ha hecho y obviando la historia reciente y extremadamente reciente. Aquí el gobierno, esta gestión de gobierno, tuvo que hacerle frente a una sentencia que creaba una situación de caos. Esa situación de caos retroactiva y de abuso y de desconocimiento de derechos fundamentales desde hace mucho, esa situación de desconocimiento fue resuelta de manera responsable y respetando nuestra soberanía con un plan nacional de regularización. O sea, otro poder del Estado de buena primera le tira eso al sancocho, eso que ustedes saben, se lo tiró un sancocho, y hubo que hacer un proceso responsable para solucionar y enfrentar ese caos retroactivo que iba a generarnos, sí, responsabilidad internacional. Porque si se aplicaba esa sentencia sin un plan nacional de regularización, nosotros íbamos a dejar mucha gente como apátridas, gente sin derecho que vinieron aquí. ¿Y por qué menciono esto? Y vuelvo al doctor Balaguer. Porque yo escucho sectores vinculados al nacionalismo y que pusieron a circular ayer un video donde el doctor Balaguer habla que República Dominicana no puede convivir con el garajo y el vudú en las calles de Santo Domingo, y se le olvida a esa gente que las contrataciones de braceros haitianos que se hicieron en la gestión del doctor Balaguer son parte de lo que generó la situación que tenemos con muchísimos hijos de esos migrantes que los trajo el doctor Balaguer, que recibió, que le pagó dinero a Baby Doc, al hijo de Duvalier, a Jean-Claude Duvalier, para traer esos braceros haitianos acá, y hubo una política irresponsable, y esa política irresponsable la siguieron los gobiernos blancos. Entonces, toda esa política irresponsable nos ha generado una situación con Haití, pero es una política de años. Y yo veo que ahora se hace un plan nacional de regularización, yo veo que ahora se toma control verdaderamente de la frontera, porque hay incidentes en la frontera. Pero, profesor, nunca la frontera tuvo mayor inversión en tecnología que ahora. Nunca. Yo conozco la frontera. Yo desciendo por parte paterna de un pueblo fronterizo. Yo conozco lo que es esa zona. Nunca tuvo mayor
protección que ahora. Obviamente, hay un problema que se venía arrastrando de hace tiempo, pero no es porque no hay una atención a la frontera, es porque hay una deuda social acumulada, igual que en educación. Usted se encuentra, profesor, con que gente que estudia en colegios privados, inclusive que usted le llegó a dar clase, usted le pregunta qué es un premio Nobel y te pueden decir que es un premio de cine. Es verdad, yo he hecho esa... Lo confunden con el Oscar. Lo confunden con el Oscar. Usted se encuentra con esa situación en República Dominicana, aún en colegios privados. Imagínese el nivel de grado y el grado de desarrollo que hay, y cuando la prensa, que tiene la obligación de fomentar un debate serio, y organizaciones de la sociedad civil que deberían de pronunciarse, porque yo veo la declaración de Finjus que dice que debe de tomarse con cautela, pero ella es una institución jurídica, ellos deberían de fijar, así como ellos quieren que no haya ninguna persona que tenga vinculaciones políticas al Tribunal Constitucional, cuando todo esto es un tema político. Así mismo ellos deberían de decir, miren, jurídicamente nosotros entendemos que el documento es esto o no esto, no. Es una posición en donde quedan bien con todo el mundo, cuando uno está para informar. Claro. Entonces, imagínese Mire, usted. yo quiero aprovechar para primero recomendarle a la gente que lea ese artículo de Germán Marte, que está hoy en el periódico Al Día. Se llama Sobre el Pacto Migratorio. Léalo, porque además yo quiero felicitarlo a él por la valentía, por la claridad además con que él aborda este tema. Periodista, además de larga data, Germán. Es un artículo interesantísimo. Él aborda bien el tema que se va a discutir el 11 de diciembre en Marruecos, y señala un dato importante, y él dice que de los Estados miembros de la ONU, al menos 180 países, es decir, casi la totalidad de los países, están dispuestos a suscribir el acuerdo. De los estados de la ONU, por lo menos 180, dice Germán, aquí están dispuestos a suscribir ese pacto. Además dice algo él dice él que sería un acto de cobardía que nosotros no firmáramos ese acto, ese pacto, solamente que porque aquí hay, dice, una demostración de saltapatrismo, o sea, de saltapatrás, dice él. Dice, en una demostración de saltapatrás, de saltapatrismo olímpico, dice el PRM y otros partidos de oposición se han apresurado a expresar su rechazo al pacto. Hay que respetar la posición de cada cual sobre el tema, incluso si es una posición fruto de una visión política e ideológicamente atrasada. Y es verdad, es una visión política ideológicamente atrasada, muy atrasada, no es atrasado de cualquiera. Reaccionaria. Reaccionaria, ese PRM y toda su gente que están detrás de una posición como esa son reaccionarios, porque olvidan una cosa importante, y es que la República Dominicana ha sido un emisor de emigrantes. Olvidan que República Dominicana, y en eso tiene razón Germán, tiene más de 2 millones de dominicanos que viven fuera de la República Dominicana. Que son migrantes. Que son emigrantes, señor. Cuando usted toma una posición en contra de los inmigrantes y de los emigrantes, usted está tomando una posición en contra de los dominicanos, en contra de 2 millones de dominicanos que están fuera de aquí, que mandan remesas todos los años para acá, además, que mandan 5.000 millones, tienen que estar llegando las remesas aquí, si no es que ya pasaron de ahí, de dólares. Y señor, para que usted me venga a mí con historia, usted está abandonando a su suerte, usted lo que está planteando, cuando sin haber leído ese documento, usted está rechazándolo, sin haberlo leído, porque eso es una posición de estúpido, tomar posiciones ante cosas que no han leído, que no conocen. Léanlo, porque además Germán aquí lo comenta muy bien y da los temas y lo cita uno por uno. El pacto lo único que busca es que la migración sea ordenada, dice, regular, es decir, regulada sobre la base de las leyes
de las leyes migratorias, respetuosa de los derechos humanos. Eso es lo que plantea. Eso es lo que plantea. Lo que pasa es que no se le niegue, los derechos humanos, derechos humanos fundamentales a ninguna persona. Los derechos humanos tienen una cuestión que son erga omnes, que son oponibles a todo el mundo. Entonces, cuando usted tiene leyes migratorias, si esas leyes migratorias no respetan el mínimo de derechos humanos, esas leyes migratorias son inválidas. Y eso es una cuestión que viene del derecho romano. En el derecho romano se hablaba del derecho de gentes para referirse a ese derecho que se le aplicaba, que eran normas mínimas que se le aplicaban a los extranjeros, porque los extranjeros no tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos y se consideraba que debía de haber un mínimo. Eso era el jus gentium. Entonces, ese jus gentium, que es el derecho de gentes, es el mínimo que debe de respetar todo Estado y es lo que contiene ese convenio, el jus gentium, ese derecho de gente, esos derechos humanos que son el material mínimo. Y en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos con los derechos humanos dos vinculaciones. Los derechos humanos y la concepción de derechos humanos nacen en República Dominicana. ¿Por qué nacen lo que es el territorio de República Dominicana? Porque la concepción moderna que se discutió en Salamanca y después se discutió en todos esos sitios, nació a raíz del genocidio que se produjo en América con los taínos y a raíz del sermón de Adviento de Montesino, cuando dice, ¿con qué derecho y con qué justicia se le hace esto a esta gente? Es que no tienen almas racionales. Entonces, a partir de ahí se comienza a buscar ese mínimo, esa plataforma mínima que todos los estados deben de respetar. Ahora, plantear que el respeto a esa cuestión mínima y la sujeción que tiene esa firma que se haga a la soberanía de cada país es una cuestión que merece un golpe de Estado, como hubo grupúsculos irresponsables que dijeron. Eso es una vagamundería y un abuso de la libertad de expresión. Hubo periodistas irresponsables, en medios irresponsables, que dijeron eso y que han planteado eso a raíz de una posición que no se han tomado por un documento que ellos no han leído siquiera. Mire, algo que dice Germán, en nuestro país hay muchas personas que se oponen rabiosamente a este proyecto. Dice, olvidan que migrar es un derecho humano, no un delito. Migrar es un derecho humano, no un delito. El pueblo dominicano y todos los pueblos de América, pero sobre todo los pueblos del Caribe, somos pueblos de migrantes. Todos son pueblos de migrantes. Hay que leer la historia dominicana para que usted vea cómo emigraban los dominicanos en masa con la guerra de independencia y después las emigraciones con la guerra de la restauración en masa. Emigraban hacia Cuba, bueno. Máximo Gómez. No solamente Máximo Gómez, que era parte de una tropa que se iba derrotada, no antes y después. Porque lo que dejan las guerras es miseria. Entonces se produce una emigración masiva. Lo que ha pasado con lo que le provocaron a Venezuela. Le crearon una crisis interna, una crisis económica, la crisis económica trae la crisis social, porque buscaban la crisis política, esa es la evolución normal, natural de todas las crisis. Primero te creo la crisis económica, porque yo estoy seguro de que si te creo la crisis económica, esa crisis económica te va a provocar la crisis social. Y desde luego la crisis social me va a permitir a mí provocar la crisis política, si yo logro ciertas conexiones en esa sucesiones de fenómenos. Entonces viene la crisis política, que es la que me interesa a mí. Pero en lo que el hacha va y viene se provoca un movimiento migratorio, brutal. Entonces, eso es lo que nosotros los pueblos de América Latina somos pueblos de migrantes. Profesor, pueblos de yo estoy aquí producto en parte de muchísimas circunstancias, incluyendo que hubo una guerra de independencia en Cuba y la familia Amaro vino de Cuba huyendo de la guerra de independencia. Tan sencillo como eso. Y usted coge la historia dominicana y Venezuela, por ejemplo, tuvo un cordón umbilical con República Dominicana, que usted lo ve en las universidades, que venían estudiantes universitarios de Venezuela para acá y después nosotros íbamos para allá, incluyendo nuestro padre de la patria que muere en Venezuela.
Y yo veo gente de estos que están oponiéndose a la firma del pacto que no conocen y que son supuestamente duartianos, acabando con los venezolanos que están hoy en día huyendo por ese proceso que usted dice, que están desplazados y que están aquí. Hay gente que son supuestamente duartianos diciendo que hay que restringirle más, hay que prohibirle la entrada completamente a los venezolanos, y yo me quedo pensando, él dice que es duartiano, pero parece que no sabe que Duarte vivió en Venezuela y contó con la gratitud de venezolanos, igual que muchísimos dominicanos como Villo Frometa y Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, que estuvieron en Venezuela. Mire, bueno, de todas maneras, nuestro gobierno, el presidente Medina, el gobierno dominicano, asumirá su posición frente a este documento de la Organización de las Naciones Unidas, y nosotros pues tenemos que atenernos a lo que decida nuestro gobierno y nuestro Estado, como Estado soberano que somos. Además, tenemos el derecho a asumir la posición que tengamos que asumir. Que sea la mejor, esperemos que sea la mejor, pero la mejor no tiene nada que ver con el chantaje oposicionista, no tiene nada que ver la mejor posición con el chantaje de unos grupos que hay aquí chantajeando por los medios sociales, las redes sociales, metiéndole miedo a la gente, con un discurso patriotero, porque eso no es patriotismo. Lo de Donald Trump es patrioterismo, eso no es patriotismo, eso es chauvinismo, se llama eso, como lo era el patriotismo de Hitler, que era un patriotismo pero en contra de los judíos, no era un patriotismo a favor de los alemanes, ni siquiera de los alemanes pobres, ¿no? Era un patriotismo a favor de él y de su claque, que saqueó esa clase a la que representó Hitler, y esa clase que se apiñó con él ahí, lo que hizo fue saquear a los alemanes, saquear a los inmigrantes, les robó toda su fortuna a todo ese pueblo judío que tenía décadas y décadas y años y siglos trabajando, porque lo que han sido es eso, trabajadores hasta más no poder, inteligentes, fajados, y Hitler les saqueó hasta lo último que pudo saquearle, sobre la base de que no eran arios, sobre la base de que no eran alemanes, arios, además alemanes arios, porque hay alemán de muchísimas otras etnias, no hay que ser ario. Para ser puro. Para ser puro, eso, óigame, y cuando yo oigo este discurso de nuestro querido presidente Donald Trump allá en la ONU, digo, ay, Virgen de Alta Gracia, pero... Y es el patriota más grande del mundo. Pero vaya usted a ver si ese patriota más grande del mundo, cuántos miles de millones de los que tiene ha distribuido entre los pobres. ¿Cuántos ha distribuido? ¿Verdad? Porque estos patriotas son como los patriotas nuestros, son como estos patrioteros nuestros del PRM y de la FNP y de todos esos grupitos, ¿me entiende? Que vaya usted a ver qué es lo que quieren que los dominicanos hagan. En este pacto no habla de abrir fronteras en ningún sitio, léalo por todos los lados, para que usted vea que ese es un pacto que lo que hace es defender los derechos humanos de los emigrantes. De todas maneras, nosotros esperaremos y apoyaremos, y ojalá que sea la mejor, la posición que asuma el gobierno dominicano frente a este tema. Nosotros tenemos ahora nuestra conversación de todos los martes con Juan González, que ella está ahí, de la DIAPE, de la Dirección de Información, Análisis de la Presidencia. Y quédese ahí porque vamos a seguir hablando de muchos temas interesantísimos que hay en el tapete.